Evita que los niños se enfermen de ira y EDA, brindándoles lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses y alimentación complementaria hasta los 2 años. Tener al día sus vacunas, lavado de manos con agua y jabón, evitar contacto con enfermos y cambios bruscos de temperatura, consumir agua hervida, cuida a tu hijo en casa y si presenta dificultad para respirar, vómito, ojos hundidos, orina poco o deja de orinar, fiebre de más de 3 días, convulsiones y aparición de sangre en las heces, acude inmediatamente al médico. Un mensaje de la EPS indígena Anasguayú. Hai mahanate pichkana irusuri ayuri makatka eita otamsi eta to shunui ka hout mauria chuer papchon wane pisnai mai piru kashichi ke hemeri nya anapton nikun nai me de piyama hoya to makuna ka urere na hap ka woin otas ka hawon akataras watasari wanure nuria no hot nai punai shio tamsi hair de ka shaka harasme hai mahanaya suri makatka tera tura ka tu woina saka na te pichkana irwane naku hai mahapuchoni hai mapanai piaro wane nakua manja piriro ne ho I motso to inai netere keino chonto no koston eta mashite renio ta pari yo chonto ne shirka no shursa punin kai otan tutu hari to piriro ho isha saka pana shiro tancha una mata suro mterher repeheka tnai wane wairo hukua